viendo Israel y la iglesia iniciando como está en el programa, y después vamos a ver un poco de los enfoques del entendimiento sobre la interpretación bíblica, cuándo va a suceder, o más bien cuándo va a suceder la profecía bíblica. Y tenemos un tema muy importante que es Israel y la iglesia. El Señor dijo en Mateo 16:18, diciéndole a Pedro cuando lo confesó como el Cristo, dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente sabemos que la roca no es Pedro. Es más, es mi convicción que la roca tampoco es la confesión de Pedro, sino la roca es Cristo mismo, porque desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pedro que mencionó estas palabras, él mismo identifica en sus cartas a Cristo Jesús como la roca, como el fundamento de la iglesia. Y en este pasaje vemos una realidad futura de la iglesia. Dice: edificaré mi iglesia. Y este pasaje es clave porque vemos que sin la venida de Cristo, como vamos a ver más adelante, no era posible que la iglesia existiera. No era posible que la iglesia existiera. Entonces hagámonos unas preguntas, tengamos el interrogante, porque hay mucha confusión en la iglesia cristiana hoy acerca de Israel y la iglesia. Hay iglesias desafortunadamente donde un hermano le dicen que él es judío y dicen: yo soy judío, sí, mira, bueno, yo no sabía. Lo cambian la identidad, ¿no? Y dice: bueno, qué bueno, amén, ¿no? Sí, le dicen eso, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Realmente somos judíos o somos la iglesia? Entonces, ¿ha reemplazado la iglesia a Israel o ha cumplido el propósito en el plan de Dios? ¿Por qué lo de ayer es fundamental, hermanos? Porque ayer vimos, y hermanos, faltó tiempo de leer palabra y palabra, pero con los pocos versículos que pudimos leer vimos que Dios claramente ha prometido una restauración para Israel, que Dios tiene un plan para Israel. Entonces, no es posible que Dios se arrepienta, eso lo vimos también ayer. Y no es posible que el Nuevo Testamento ahora venga y diga que esto parecía, pero que en realidad no es así, que es lo que desafortunadamente algunos entendimientos tienen. Y la pregunta es: ¿será que Israel será salvo y restaurado como una entidad única con un rol particular? Muchos dudan de ello, nosotros afirmamos que sí, la Biblia afirma que sí es así. Y es un tema muy controversial, pero muy real en nuestras iglesias, hermanos. ¿La Biblia realmente enseña que la iglesia ha reemplazado a la nación de Israel? ¿O que es el cumplimiento de esta? Porque algunas iglesias, y no son pocas, enseñan esto. Y la respuesta, yo sé que ayer estuvieron un poco cargados con la primera parte, dicen: me echaron mucho ladrillo con la parte hermenéutica. Pero lo que pasa, hermanos, yo les estoy hablando de cosas reales que pasan en la interpretación bíblica y los sistemas teológicos. El tema, hermanos, es que si no tenemos una hermenéutica correcta, no podemos llegar a la respuesta correcta a estos interrogantes. ¿Ok? Entonces, gran parte depende de nuestra hermenéutica. Yo diría que depende totalmente de nuestra hermenéutica, realmente de la forma en que nosotros decidimos interpretar el texto. Y anticipadamente debemos decir que esa doctrina no es bíblica. O sea, que la iglesia reemplazó a Israel, o que la iglesia siempre ha existido, ¿sí? Que Israel ya no tiene un propósito en el plan de Dios. Entonces esto no es bíblico, hermanos. La Biblia nos dice que no es así. ¿Por qué? Esto tendría implicaciones si la iglesia hubiera tomado el lugar de Israel. Entonces, ¿cómo explicar los múltiples pactos y promesas incondicionales eternas que vimos ayer que Dios le dio a Israel, para luego no cumplirlos sino con la iglesia? Es como, hagan de cuenta que yo le hago una promesa a un hijo, pero se lo cumplo con el hermano. Digo: no, pero, y le digo al otro hijo: no, pero es que ustedes son hermanos, es como, ámalo, es como si fuera tuyo. O sea, ¿sí me entienden? O sea, no es coherente con lo que el Señor prometió a Israel. Una y otra vez hay que repetirlo: la fidelidad de Dios está en juego, lo que estábamos viendo ayer. ¿Se acuerdan que leíamos: por amor a mí mismo, por amor a mi nombre? Es que Él lo hace, porque su nombre está de por medio. Entonces no es suficiente decir que la iglesia reemplazó a Israel. Hubo promesas que en el contexto original fueron hechas a Israel. Y el Nuevo Testamento no cambia esto, o sea, una correcta hermenéutica no cambia esto. Y al momento de esas promesas, lo que pasaba es que el misterio de Cristo no había sido revelado, ¿sí?
pero por la fidelidad a estas promesas vivieron muchos israelitas. Ayer vimos algunas, no la pudimos leer, pero ustedes recuerdan, Lucas nos da mucho detalle acerca de la expectativa mesiánica, que lo vemos en María, que lo vemos también allí en Simeón, que él murió ya cuando el Señor le concedió ver al Mesías, tomarlo en sus brazos. Y él era la restauración de Israel. Lo que pasa es que todavía no ha sucedido y nunca ha perecido esa esperanza de restauración de Israel porque todavía está vigente. Entonces, es posible, la idea es, esto es un tema hermenéutico, si la iglesia ha tomado el lugar de Israel, es posible probar que la iglesia ahora conformada en su inmensa mayoría por gentiles. ¿Qué sucede, hermanos? La iglesia, si usted en el libro de Hechos empezó mayoritariamente como judía, porque la iglesia realmente es la continuación del mensaje del Antiguo Testamento. O sea, si Israel hubiera sido fiel, miren, hubiera instalado el reino de una vez, pero hay un endurecimiento parcial de Israel en este momento, como dice Romanos 11. Pero la iglesia es la continuación del plan de Dios de salvación, ¿sí? Entonces, nosotros ahora como gentiles podemos ingresar al pueblo de Dios, ya sin ser israelitas, por medio de Cristo, y ese es el gran misterio de Cristo que tenemos ahora y que se manifiesta en la iglesia. Entonces, podemos entonces decir como iglesia que somos parte de Israel. O sea, ¿qué significa la palabra Israel en la Biblia? Vamos a ver. ¿Y tengo derecho para identificarme como verdadero israelita o judío? Porque eso es lo que afirman algunas teologías, que nosotros somos verdaderos israelitas o verdaderos judíos. Entonces hay un asunto de identidad y autoconcepto como creyentes en juego. ¿Quién nos puede aclarar todo esto? La Escritura. ¿Ok? Entonces tendríamos que demostrar que la Biblia dice que el término judío o israelita, y recuerden, Judá, también viene porque el país, o sea, la nación se dividió, ¿sí? Judá al sur, Israel al norte, ¿sí? Y por eso después Dios empieza a hablar por los profetas de Judá e Israel por la separación. Pero este Judá tiene una referencia que de allí la tribu de Judá vendría el Cristo. Entonces tendríamos que demostrar que la Biblia nos dice que el término judío ha trascendido para incluir también a creyentes gentiles como nosotros. Ahora, ¿en qué manera la iglesia hereda los pactos y las promesas nacionales que vimos ayer? O sea, entonces vamos a vivir todos en donde está Israel, lo que llaman Palestina. No cabemos, los salvos. O sea, el mundo es para todos los salvos, ¿sí? O sea, ¿cómo interpreto esto? O la tierra es espiritual, ¿cómo así que la tierra realmente significa algo espiritual? O sea, ¿cómo interpretamos las promesas literales para Israel? Porque son muy literales. Son promesas que vemos en la Escritura donde Dios, por ejemplo, en Ezequiel, vamos a ver, da los límites geográficos de la tierra y cómo lo va a distribuir a las tribus. Entonces, esto nos genera un gran problema. Y ahora, el entendimiento de estas cosas pone en juego nuestra esperanza y nuestro entendimiento de la profecía bíblica. Y recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5, 17 y 18. El Señor dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y precisamente vemos en las Escrituras la coherencia que el cielo y la tierra, el sol y la luna van a estar mientras Dios cumple las promesas a Israel y después viene la nueva creación. O sea, mientras está el sol y la luna, vamos a tener el reino milenial e Israel va a cumplir su propósito y se van a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Totalmente en coherencia con lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá. Ahora, como todo, hermanos, si yo creo algo mal de la Escritura, eso tiene serias consecuencias. Tiene serias consecuencias. Yo tengo que adorar a Dios como yo quiero. Ese es el problema de muchas personas que no llegan a Cristo. Ay, no, igual todos creemos en Dios. No, en Dios debemos creer según lo que dice su palabra, no según nuestras presuposiciones, como vimos ayer del dualismo platónico, por ejemplo. Debemos creer en Dios como dice la palabra, o sea, tenemos que ser obedientes. Si no caemos en qué, en idolatría. Entonces, un correcto entendimiento de Israel y la iglesia tiene implicaciones en qué aspecto. Nuestro entendimiento acerca de Dios. Eso es teología propia, estamos hablando de teología sistemática.
Nuestro entendimiento acerca de la iglesia, eso es eclesiología, ¿sí? Nuestro entendimiento acerca de la salvación, soteriología. Y nuestro entendimiento de los eventos futuros, escatología, ¿sí? Y nuestra adoración a Dios finalmente va a ser afectada. ¿Sí ven cómo la hermenéutica nos lleva en un buen camino o en un mal camino? Y si yo no entiendo bien a Israel y la iglesia, yo voy a tener serios problemas en mi entendimiento de Dios y en mi adoración. En los salmos que están ahí relacionados, el salmista relaciona o varias veces dice: qué grandes son tus obras, tus hechos portentosos, ¿sí? Entonces, cuando yo leo estos salmos y alabo al Señor, ¿qué estoy alabando? ¿La fidelidad en que yo reemplacé a Israel? ¿O estoy alabando al Señor porque Dios, a pesar de la incredulidad de Israel, lo va a restaurar y se va a glorificar cuando los traiga del exilio finalmente y les dé la tierra y Jesucristo sea rey sobre ellos y ellos ejerzan el propósito que Dios diseñó para ellos? Esto es profundo, hermanos, es profundo. Y no debemos quedarnos solamente en la adoración, en que sí, Dios me salvó del infierno, amén, me salvó del agua y fuego, pero hay muchas más cosas. Las obras de Dios incluyen todo lo que Él hace con sus criaturas y con su creación. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Voy a responder de una vez, no voy a hacerlo inductivo, sino deductivo. Israel, cuando aparece en la Escritura, Israel siempre se refiere al Israel étnico, la nación de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, específicamente Jacob, porque acuérdense que a Jacob se le cambió el nombre y se le puso nombre Israel, ¿sí? Entonces es el pueblo, la nación descendiente de ellos, fue escogida por Dios para guardar su pacto y en la cual heredó las promesas dadas a Abraham. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que nosotros también: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, y sabemos que la simiente es Cristo. Pero esto no anula lo primero, ¿sí? O sea, Dios tiene un plan para Israel, también tiene un plan para nosotros, tiene un plan para cada una de las naciones, y hay cosas que Dios nos ha revelado. Hay cosas que Dios nos ha revelado. Por ejemplo, no sabemos de esta tierra, Colombia, cómo va a ser gobernada en el milenio, no nos dice la Escritura, pero sí nos habla específicamente de Israel, cómo va a ser detalles de su gobierno. Entonces, miren, ¿Israel buscó a Dios o Dios buscó a Israel? Es más, Dios los buscó y Dios los creó. O sea, Él buscó a un hombre, Abraham, y Abraham, Él formó a Israel, Éxodo 3:6. Y el Señor dijo, cuando ellos estaban en Egipto sufriendo como esclavos, después de que ya ellos habían ido y haber estado 400 años allá, el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Dice: mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Éxodo 3:10 dice, ahora, hablándole a Moisés, dice: ahora pues ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y mire Deuteronomio 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Y es que Israel, perdón que paro aquí la escritura y voy a leerla otra vez. Es que Israel es el paradigma de la escogencia de Dios, o sea, el principio de elección de Dios, y nos enseña muchas cosas de la elección de Dios incondicional que aplica con nosotros. ¿No les parece glorioso que Dios haya escogido a esta nación dura de cerviz, que se dio el lujo de matar a su rey, a su Mesías, en su dureza, y que Dios, por amor a sí mismo, por amor a su fidelidad, va a perdonarlos aunque lo mataron? Al Dios encarnado, Jesucristo, se dieron el lujo de matarlo. O sea, todos lo matamos, gentiles, judíos, pero esto es la gran misericordia de Dios, hermanos. Israel es un reflejo de lo que nosotros éramos. Nosotros, ¿quién éramos antes de que el Señor nos llamara? Todos hubiéramos clavado a Cristo en la cruz antes de que el Señor nos llamó. Entonces dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor, pueblo santo, o sea, separado. En la Escritura nunca dice que Israel ha dejado de ser un pueblo santo para el Señor. Dice: el Señor tu Dios te ha escogido
para ser pueblo suyo y de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, Israel tiene un rol especial, nos guste o no. A mí me gusta, pero hay personas que no les gusta. Pero es lo que dice Dios, y amén. Y Él sabe por qué. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. Y aquí vemos, o sea, esto se enseña de nosotros, de nuestro llamamiento. Es cierto, o sea, aquí están los principios. Nosotros también, Dios nos escogió no por nuestros méritos, ni por ser importantes, sino porque no éramos nada y el Señor nos amó desde antes. Así es el llamamiento de Dios, así es la elección. Pero tenemos que ver el contexto original de esta escritura, que es a Israel, es un pueblo real, son los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, ellos, tenemos esta línea: Abraham, Isaac, Jacob e Israel, padres de la nación escogida. ¿Y cómo se usa el término en la escritura? El término Israel aparece 68 veces en el Nuevo Testamento, principalmente los escritos de Mateo, Lucas y Pablo. Y aparte de algunas referencias controvertidas, donde el contexto muestra claramente que sí es Israel, ¿sí? Siempre es Israel nacional. O sea, Israel es Israel nacional, o sea, es una nación, ¿ok? Es una nación del pacto del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces aquí vemos un resumen de la historia de Israel. Y vemos allí el exilio en Egipto, 430 años exactamente que estuvieron ellos. Ellos peregrinaban en el desierto, ¿sí? Lo maravilloso de la historia de Israel, hermanos, es que todo lo que le pasa a Israel, Dios ya lo sabía y lo había dicho desde el principio, como vimos en Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30. ¿Recuerdan el exilio en Egipto y la esclavitud que tuvieron por 430 años? Estaba profetizado, dijo, van a estar con algunos, o sea, con personas que ya no se acuerdan de José ni lo que hicieron por Egipto, porque recuerden que Israel, por medio de José, el hambre fue suplida en la región y Egipto fue el que tuvo todo el reservorio de comida para las naciones en ese tiempo. O sea, el Señor no hace nada con Israel que Él no haya predicho, o sea, Él nos muestra su plan. O sea, tenemos el plan, tenemos la confirmación de los profetas y tenemos históricamente, hermanos, la confirmación. ¿Por qué vamos a dudar? Miren, hoy en el planeta Tierra, la nación más antigua que existe es Israel. No hay ninguna nación que se haya mantenido desde 1400 antes de Cristo y que aún permanezca y que tenga el mismo idioma. Tiene el hebreo, imagínense. O sea, no vemos la mano de Dios providencial allí, que está guardando esta nación, porque Dios va a hacer algo con ellos. ¿Qué va a hacer? Tenemos en la escritura lo que Dios va a hacer con ellos. Tenemos la conquista de Canaán, empiezan a tomar la tierra prometida. Después tenemos la época de los jueces. Tristemente ellos no obedecen, no hacen la voluntad del Señor, como vemos en Josué. Los jueces, una época terrible. Después viene la monarquía con Saúl, David y Salomón, que dura 110, 120 años. Después tristemente se divide el reino, ¿sí? Se divide el reino y van exiliados a Babilonia. 70 años, ¿sí? Después hay un regreso a la ciudad, una reconstrucción, un regreso a la tierra. Y prácticamente hasta allí tenemos la historia de Israel. ¿Por qué? Porque desde esta fecha Israel no ha tenido un cambio. O sea, lo que nosotros tenemos hoy, Israel no es ningún cumplimiento profético. ¿A qué me refiero? O sea, que ellos hayan regresado a la tierra, o sea, lo que se firmó en 1948, es un acto soberano de Dios, pero no hay una profecía que yo diga, mira, lo que pasó en 1948 estaba profetizado. O sea, no sabemos cuándo llegue el Señor, pueden pasar muchas cosas con Israel, pueden volverlos a sacar, pero igualmente van a volver a la tierra. O sea, no sabemos exactamente, pero por eso, teológicamente, bíblicamente, desde esta fecha, ellos no han regresado a la tierra y Dios aún no ha actuado con ellos y aún los tiene en ese plan que está haciendo, y por medio de ese plan está actuando con nosotros los gentiles. Miren, aquí tenemos la historia
de Israel en todo el Antiguo Testamento. Miren, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los profetas menores, que termina con Malaquías, como lo tenemos en nuestro canon, arreglado en nuestras Biblias. ¿De qué habla la Biblia desde Génesis 12? De Israel. O sea, él es el protagonista de la historia del Antiguo Testamento. Es acerca de los inicios y el desarrollo de la nación de Israel y los tratos de Dios para con ellos, mostrando su carácter. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo Dios trata con Israel, y también trata con naciones, no solamente con Israel, pero Israel es el protagonista, ¿no? Él también trata con Babilonia, con Asiria, les da profecía, los juzga. Y también vemos desde el Antiguo Testamento como una salvación prometida para las naciones. O sea, esto no es del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos Isaías 42, si ustedes leen Isaías 42, dice, te pondré por pacto a las naciones. Ahí está una referencia del nuevo pacto para nosotros los gentiles. Si ustedes leen Isaías 42, es una referencia del nuevo pacto para nosotros, para los gentiles, lo que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, si todo el Antiguo Testamento se centra, o sea, está centrado en el Señor, pero si humanamente está centrado en la nación de Israel, y lo que pasa con ella, o sea, si él habla de Asiria y Babilonia es por lo que le hacían a Israel, o qué relación tenían con Israel, ¿cierto? Si no, no los nombraba. O sea, en la Biblia no está mencionado lo que pasaba aquí en América. Había personas, pero Dios no nos menciona qué pasaba con las personas en América. Entonces, realmente Israel tiene un rol central porque Dios ha querido que ella lo tenga. ¿Cuál es el propósito entonces de Israel? Entonces, el propósito de Israel es que sea vehículo para las naciones. Debemos amar a Israel, debemos orar por la paz de Jerusalén, porque Dios puso a esa nación para salvar a las demás naciones. La prueba, un judío es el que nos salvó. Jesucristo, Dios y hombre, Él es judío. Y le dijo a la mujer samaritana, ustedes no adoran lo que no conocen, le dijo a los samaritanos que han cambiado el Pentateuco y adoraban en otro monte. Dijo, pero nosotros sí, estoy parafraseando, dice, no, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, le dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ellos son un vehículo de bendición para las naciones. Y cuando vemos el modelo de escatología bíblica, vamos a ver cómo esto va a ser totalmente cumplido en el milenio futuro que tenemos con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a ser un vehículo de bendición para las naciones? Primero, a través de ellas vendría el Mesías. ¿Sí? Miren Dios cómo va revelando o va dispensando su revelación. Génesis 3:15 nos dice que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero no teníamos ni idea de dónde iba a venir, sencillamente que era un hombre, pero tampoco sabíamos que era hombre y Dios. Y a medida que va avanzando la Biblia, entonces vemos que ese Mesías viene de un pueblo específico, o sea, viene de la nación de Israel, y después cuando ya llega el Señor, viene la revelación que ya podemos entender que Jesucristo no solamente es un hombre, o sea, el Mesías, el Hijo de David, no era solamente un hombre, sino Dios encarnado. Dios encarnado. Ellos, si uno mira el Antiguo Testamento, tiene que darse cuenta que era Dios, pero ellos no la tenían clara, hasta que vino el Señor con los milagros mostrando que Él era Dios. Entonces, vemos allí cómo se cumple este Génesis 3:15 en Cristo. Y en Gálatas 3:15-17 nos dice esto Pablo, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, ¿se acuerdan? Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a Cristo, o sea, Cristo viene en respuesta a un pacto. Y nos está diciendo Pablo que la ley no vino a anular el pacto abrahámico. ¿Sí? Hay una promesa. Es más, Génesis 3:15, no hay pacto, pero hay una promesa de Dios que se convierte en un pacto. Si Dios promete, Dios cumple. Segundo, Israel está destinado a un rol de servicio y liderazgo
a las otras naciones de la tierra. ¿Quiénes administraban el templo en el Antiguo Testamento? Israel. ¿En qué nación Dios le plació tener trato y habitar y tener su presencia en un tabernáculo, en un templo? ¿A qué nación le permitió hacer un templo para él cuando él no necesita templo? A Israel. O sea, Dios no estuvo habitando con ninguna otra nación, solamente con ellos. Y ellos se les dieron todas las reglas para servir en ese templo, ofrecer sacrificios y agradar a Dios. ¿Correcto? Entonces, ellos tienen un rol de servicio de sacerdocio. O sea, ellos eran los intermediarios y van a ser los intermediarios, por llamarlo así, en ese sacerdocio en el milenio, para que toda la humanidad alabe a Dios y le rinda alabanza. ¿Sí? En ese templo que va a existir en el milenio también. Entonces, también vemos que Dios ha destinado un reinado exitoso en una tierra bajo el Mesías. ¿Sí? Isaías 52, 12 al 15. Dice: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado en gran manera, de la manera que muchos se asombraron de él. O sea, miren la primera parte, eso es lo que les decía ayer de la profecía hebrea, cómo estamos en un tiempo y después nos vamos a otro tiempo muy separado y a veces lo posterior lo presenta antes. Miren, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. Eso describe la primera venida de Cristo. Vino fue a ser humillado, pero miren lo que dice después. O sea, esto habla más bien como la segunda venida. Dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Entonces viene a la cruz, ¿sí? Y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él. Ahora, ¿esto de qué habla? Después, ¿sí? Porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Sí ven cómo funciona la profecía hebrea? O sea, va después, antes, vuelve. Por eso, lo que les digo en la profecía hebrea, Dios está interesado en que sepamos lo que va a hacer, pero no nos da exactamente la cronología. Nos toca mirar el resto de la Biblia y la revelación para poder atar cabos donde podemos. Hay cosas que no conocemos, hermanos. Hay muchas cosas que no conocemos. Ahora, Dios empleará a Israel como nación bajo el Mesías para llevar a cabo ese papel representativo a todas las naciones y liderarlos en la adoración. Miren lo que dice Isaías 27:6. En los días venideros, Jacob echará raíz. Jacob, quien es Israel, es un sinónimo de Israel, ¿sí? Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de fruto. ¿Eso ha sucedido? ¿Cómo yo puedo interpretar la Biblia de una manera coherente para decir que yo como iglesia estoy haciendo que en los días venideros Jacob, o sea, yo qué tengo que ver con Jacob? Yo me hago una prueba de ADN y creo que no me va a salir nada de Jacob. Echará raíz, Israel florecerá y yo no tengo que ver nada con Israel, o sea, y llenará el mundo entero de fruto. ¿Y dónde está el fruto? Ni siquiera la iglesia está llenando el mundo entero de fruto. Somos minoría, hermanos. Somos débiles ahora, o sea, entre los hombres. O sea, tenemos las llaves del cielo, o sea, del reino, pero humanamente nosotros como iglesia no somos fuertes, pero después vamos a ser fuertes también en el gobierno del mundo, porque Dios ha destinado que esto sea así, no es solamente una realidad espiritual. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya vimos el propósito de Israel. O sea, la Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia es muy clara. Podemos pasar horas leyendo profecías acerca de Israel. Lo que les digo, léanse esta tarde o cuando tengan tiempo, léanse los últimos capítulos de Isaías. Léanse de Ezequiel también los últimos capítulos. Los profetas menores no dan tanto detalle, pero sí dan esa promesa de restauración. Entonces, Dios nos habla una y otra vez en la Escritura de ese propósito de Israel. O sea, Israel va a ser restaurado no por un capricho de Dios. O sea, Dios no tiene caprichos, es porque Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y la restauración de Israel es para realizar ese propósito y Dios ser glorificado y que ellos sean finalmente de bendición para el mundo. Y a pesar de su pecado han sido de bendición, como Pablo dice en Romanos 11. A pesar, incluso su transgresión ha sido de bendición para el mundo. O sea, es tal su rol
de bendecir a las naciones, que su transgresión no frustró que Dios nos bendijera por medio de ellos. ¿Sí? Entonces, así vemos que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Ahora, si entendemos correctamente el Antiguo Testamento y el Nuevo, podremos entender que la iglesia no ha tomado el lugar de Israel, o que Israel era solo un tipo y que la única realidad gloriosa es la iglesia. Algunos afirman, como les decía ayer, que Israel era un tipo de la iglesia y esa hermenéutica tipológica lo que afirma, y en parte es bíblico, pero en parte no. O sea, lo que afirma es que cuando tenemos un tipo y un antitipo, o sea, un tipo es algo que aparece primero en la historia, que refleja algo que va a suceder en la historia redentiva posteriormente, pero una vez llega el antitipo, el tipo ya no sirve para nada, o sea, ya no tiene ningún propósito, ¿ok? Y eso es cierto, o sea, la serpiente en el desierto, pues si yo esa serpiente, si la encontrara ya no va a salvar a nadie ni va a sanar a nadie, o sea, es Cristo, ¿sí? Adán y Cristo, o sea, Adán es el tipo, Cristo el anticristo, y obviamente ahora Adán es el tipo, perdón, Adán es el tipo, Cristo es el antitipo, y si yo me quedo en Adán, me quedo perdido, ¿sí? Precisamente las personas que no creen en el Evangelio se quedan como Adán, y van a la tierra y mueren, pero no tienen resurrección. Entonces, eso es cierto cuando el tipo y el antitipo lo da la Biblia, eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo empiezo a jugar y a imaginarme tipos y antitipos y volverlo a un sistema interpretativo, me meto en problemas. Entonces digo, entonces la iglesia, Israel es un tipo de la iglesia, sí, porque a Dios estaba salvando y ahora en la iglesia ya la salvación es plena, o sea, ya viene el Espíritu Santo. Entonces suena real, pero entonces si aplico lo que dice la Biblia, entonces Israel ya no existe. O sea, Dios ya usó a Israel y bye. Pero no puedo hacer esa extrapolación. Otra extrapolación. El antiguo pacto, referido al pacto condicional, no incondicional, la ley, con los sacrificios, con todo el sistema de culto a Dios, era una sombra del nuevo pacto. Y eso lo dice el libro de Hebreos, o sea, esos animales nunca podían perfeccionarnos. Estaban apuntando a Cristo, que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que cuando Cristo muriera, perdonaba, un sacrificio, hechos perfectos, limpiados. O sea, Cristo con su sangre nos limpió, ¿ok? Entonces, bíblico, amén, super amén. Pero entonces yo extrapolo, alguien extrapola y dice, todos los pactos del Antiguo Testamento eran sombra del nuevo pacto, entonces ya las promesas de Israel se cumplieron. ¿Ok? Estoy hablando de interpretaciones muy reales en las iglesias. ¿Sí? Es una mala interpretación, hermanos. O sea, tengo que ceñirme qué es el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero no puedo irme al pacto abrahámico, no puedo ir a anular los otros pactos en virtud de ese entendimiento. ¿Sí me entienden? O sea, tengo que respetar la tipología bíblica, no puedo volverlo a un sistema de interpretación. ¿Ok? Entonces, quiero dejar eso claro con respecto a los tipos y antitipos. Para el término iglesia. Otra cosa, hermanos, es que cuando yo interpreto las escrituras, yo no puedo tomar una palabra por pretexto para armar doctrinas. Entonces, por ejemplo, iglesia. Voy a buscar la palabra iglesia, en griego es eclesia, y en hebreo creo que es cajal. ¿Sí? Cajal. Y entonces voy a buscar cajal o eclesía traducido en la Septuaginta del hebreo. Si alguien no sabe qué es la Septuaginta, después podemos hablarlo fuera de clase. Y entonces donde encuentre cajal o eclesía en la Septuaginta en la traducción, ahí está la iglesia. No, eso es hacer un mal estudio semántico, eso es un mal estudio de palabras, es una falacia exegética técnicamente. Entonces, la palabra eclesía etimológicamente significa llamar afuera. ¿Sí? Llamar afuera es lo que significa. Y significaba en los tiempos del Nuevo Testamento sacar una congregación afuera para un propósito particular. Y tiene mucho sentido. O sea, se sacaba una congregación afuera, se separaba para un propósito particular y generalmente tenía un propósito civil. Es como, me llegó a la mente como las reuniones
tan amenas que tenemos de los conjuntos residenciales cada año, que duran media hora, ¿sí? Entonces, somos somos separados para esa asamblea con ese propósito, y eso es una eclesía. Entonces, cuando estén en esas asambleas, acuérdense de eclesía para que se sientan un poco mejor. Estamos en una eclesía, ¿sí? Para un propósito particular. Pero entonces recuerden que Dios en su existencia tomó palabras, conceptos, prácticas antiguas y las transformó e hizo una gloriosa realidad. Entonces cogió esa palabra eclesía y ahora lo aplica a los santos, a los que han sido sacados del mundo, que han sido santificados y que forman ahora el cuerpo de Cristo, y esa es su iglesia. Y Pablo es el que desarrolla el concepto de lo que es la iglesia. Si queremos saber lo que es la iglesia, tenemos que mirar todos los pasajes que Pablo y los demás escritores bíblicos hablan de la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces esta palabra aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y en 5 ocasiones no tienen que ver nada con la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 7:38 habla de la congregación con Moisés, pero eso no significa que en ese tiempo la congregación de Israel ya era la iglesia. Es una congregación de judíos. Sí, o sea, algunos judíos que están allí, algunos salvos, otros no salvos, era una congregación del pueblo, ¿ok? Aparece, miren, la frecuencia de la palabra en el Nuevo Testamento también nos da idea del inicio de la iglesia. Particularmente tenemos en los evangelios. Recuerden que los evangelios todavía estamos en una transición, todavía estamos en el antiguo pacto. ¿Sí? O sea, en los evangelios todavía estamos en el antiguo pacto porque Jesucristo no ha muerto. ¿Sí? Y en Hechos tenemos la transición. ¿Ok? Y en los evangelios solamente aparece 2 veces la palabra iglesia. Y la citó el Señor. Y fue el primer texto que leímos empezando la clase: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después habla de la disciplina, lleva el asunto con toda la iglesia. No aparece más. Entonces nos dice algo, pero el mismo Señor fue el que apuntó a la iglesia. Entonces, la iglesia se refiere a todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús, que es la iglesia universal, ¿sí? Los cuales se reúnen en iglesias locales, ¿sí? Como nosotros podemos hacer, y la iglesia universal se manifiesta en un lugar particular y cada congregación es la iglesia en ese lugar. O sea, esto es maravilloso porque cuando vemos los escritores bíblicos, o sea, la iglesia bíblica por Cristo, aunque no es toda la iglesia, es la iglesia ya, ¿sí? O sea, no es que tenemos que poner todas las iglesias y tenemos la iglesia. No, o sea, ahí está la iglesia, o sea, ahí está Cristo como cabeza y Dios pone pastores, pone diáconos, ¿sí? Entonces, esa es la iglesia en ese lugar. Y la iglesia son las personas salvas, tanto judíos como gentiles, que están bajo el nuevo pacto, ¿sí? Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento antes del día del Señor. Es decir, la iglesia no es la fase final del plan de Dios antes del estado eterno. O sea, no estamos esperando estamos esperando la segunda venida, pero primero el arrebatamiento. O sea, no estamos esperando la segunda venida para que empiece el estado eterno, estamos esperando la segunda venida para el establecimiento del reino milenial y después el estado eterno. O sea, no somos, o sea, tenemos que bajarnos de nuestro concepto como iglesia y no pensar que Dios hizo todo para la iglesia y que Dios usó a Israel, usó todas las cosas para finalmente llegar a la iglesia. Nosotros somos los protagonistas y con nosotros se acaba la película, por llamarlo así, y después estado eterno, restauración de todo. No, seguimos siendo parte del plan de Dios, ¿sí? Y eso nos hace pensar de manera sobria. Y a diferencia de Israel, la iglesia consta solamente de verdaderos creyentes en Jesucristo. Y ahí está la gran diferencia, hermanos. No podemos hacer un paralelismo. Miren, históricamente, Deuteronomio 30, lo vimos ayer, Dios no les ha dado hasta ahora a ellos como nación, no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Ok? La gran mayoría de judíos se han perdido, tristemente. Y solo un remanente fiel ha estado a lo largo de la historia. Y hoy en día hay un remanente fiel. Hay judíos que creen y que siguen aceptando el evangelio, pero son muy pocos. Es un remanente fiel. Pero es una nación de la cual la mayoría son impíos, ¿sí? Entonces, Israel es una nación que ha tenido siempre salvos y no salvos. Y la mayoría han sido no salvos. Pero la iglesia bíblicamente está constituida de creyentes de muchas naciones, o sea, no solo una nación, muchas naciones, y todos son salvos, ¿sí? Bíblicamente todos son salvos.
No podría decir ahora que de todas las naciones, pero al final nos dicen en Apocalipsis 5, 9 al 10, que Dios va a salvar de todas las naciones. O sea, miren lo que nos dice. Los ancianos, dice, acerca de los ancianos al final dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, hablando de Jesucristo, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí está diciendo que de todo es todo. O sea, Dios va a salvar gente de toda nación, según lo que está diciendo aquí literalmente el texto. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Dónde? ¿En las nubes? Sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. Una y otra vez nos lo ha dicho la Escritura. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo inició la iglesia, hermanos? La iglesia inicia en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo, pero hay un hecho que culmina, o sea, la venida del Espíritu Santo es la consecuencia de otro hecho que pasó en los cielos. Y es que Dios hizo a Jesucristo Señor y Cristo. O sea, Dios, el nombre de Dios, o sea, deidad, el Curios, o sea, que ellos conocían, que solo se le puede dar ese título a Dios, a deidad, a Dios, y Cristo, o sea, el Salvador, el Mesías, el ungido, el que iba a venir a salvarlos. Y con Hechos 2 que tenemos, ¿qué tenemos en Hechos 2? Tenemos la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablan en lenguas, y que tristemente se ha interpretado mal lo que pasó allí, pero vienen ellos a hablar en lenguas en muchos idiomas humanos, y después viene el primer sermón evangelístico de Pedro, ¿sí? Y inicia una era donde ahora en ese primer sermón evangelístico de Pedro, el primer sermón de Pedro, ¿sí? Inicia con la realidad de que ahora en adelante todo aquel que ponga su fe en Cristo va a recibir el don y la promesa del Espíritu Santo. Glorioso. O sea que desde ese momento, desde Pentecostés, todo el que escuche el Evangelio y se arrepienta, sea judío, sea gentil, aunque este primer discurso es para los judíos, que es el orden que Dios ha establecido, primero les lleva la palabra a ellos, después a nosotros, va a recibir el don del Espíritu Santo, y sabemos otras realidades como que van a ser de nuevo. Dice Pedro, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y hasta mi carne aún descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes de su trono, pacto davídico, ¿sí? Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero el mismo Señor dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren aquí el final dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es un hecho, sin esto no puede existir la iglesia, hermanos. Que Jesucristo fue hecho Dios y Cristo, y por medio del otorgamiento del Espíritu Santo a Cristo, ahora Él nos lo da a nosotros como iglesia. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, y ese es el mensaje que sigue hoy hasta el arrebatamiento, hasta la segunda,
hasta siempre queda oportunidad de salvación. Dice, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ya lo dijo Cristo, la realidad futura, confirmado en Pentecostés, hermanos. Y no entender entonces que la iglesia inició en Pentecostés implica, así sea inadvertidamente, subestimar el sacrificio de Cristo en la cruz, o sea, no entenderlo bien. Hay una gran discontinuidad, hermanos. O sea, nuestra era es muy bendecida a la era de los israelitas. ¿Ustedes se imaginan eso de estar matando animales todo el tiempo, viendo sangre, y no podían satisfacer la ira de Dios hasta que no viniera Cristo? ¡Qué carga! Nosotros vivimos muy libres, o sea, Cristo nos llamó a libertad. No tenemos que andar con animales, llevarlos, no tenemos que guardar el Sabbat. O sea, tenemos libertad para servirlo en todo momento. O sea, la verdad que somos muy bendecidos. Hay una gran discontinuidad en ese sentido que tenemos ahora, un gran cambio. ¿Sí? Y tenemos el Espíritu Santo, hermanos. O sea, meditemos en eso. O sea, que el Espíritu Santo de Dios more en uno, eso es algo maravilloso. Porque por medio del Espíritu de nosotros es que Dios obra su poder para guardarnos y salvarnos finalmente y perfeccionar la salvación. En palabras más simples, la iglesia no podía existir antes de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, a favor del pueblo de Dios, resurrección, ascensión, exaltación a la diestra del Padre y derramar el Espíritu Santo entre los creyentes en su ministerio bautizador. O sea, tenía que suceder todo esto. Entonces, hermanos, entender correctamente el inicio de la iglesia implica hasta cierto punto entender correctamente la obra de Cristo. Es muy importante, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia tiene un propósito, ¿sí? Y mientras estamos nosotros como iglesia, Israel está experimentando un juicio parcial que incluye su endurecimiento y está en varias partes de la Escritura, ¿sí? Y vemos que mientras Israel está endurecido, nosotros tenemos la gran comisión, ¿cierto? El Señor dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí estoy yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos la gran comisión que conocemos allí. Tenemos como iglesia que predicar ese evangelio. O sea, hemos tomado como ese rol de Israel en el sentido de llevar la palabra de Dios y de salvar a otros. O sea, en nosotros la iglesia salva tanto judíos como gentiles. O sea, ya en la iglesia no hay judío ni gentil, o sea, ya todos es pueblo de Dios, es el misterio de Cristo, no existe esa separación. Y estamos predicando el evangelio de Jesucristo y su reino venidero, y eso es un tema primordial o muy fundamental en el libro de Hechos. O sea, estamos predicando a Cristo porque viene el reino. Miren lo que dice Hechos 28, 23 y 31. Es el final de Hechos y aquí vemos cómo continúa la historia con nosotros, dice. Y habiendo fijado un día, vinieron un gran número a donde él posaba, hablando de Pablo, que lo recibieron judíos, dice. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. No dice el evangelio, sino del reino de Dios. Y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos judíos eran persuadidos con lo que se les decía, pero otros no creían. Es la realidad de Israel ahora. Toda la nación tiene que creer para que Cristo venga. O sea, reinen ellos, dice. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaban a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Miren lo que les dice Pablo. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vengan con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Miren lo que dice. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Miren lo que dice. Ellos oirán. O sea, Dios ha abierto el corazón de nosotros, los escogidos entre los gentiles, para que oigamos. Y eso es lo que está pasando en la época de la iglesia. Los gentiles oyendo. Y algunos judíos escuchando, pero más de los gentiles escuchando. O sea, los gentiles que antes
paganos totalmente. Antes de la venida de Cristo, todos gentiles paganos. Eso es lo que nos muestra la historia de la Escritura. Entonces damos el Evangelio porque Cristo viene pronto. Sí, ofrecemos, o sea, la iglesia ofrece la misericordia de Dios para todos, para que también puedan heredar el reino. Entonces la misión de la iglesia es glorificar a Dios, alcanzar a los perdidos para Cristo, predicando la palabra de Dios y edificando a los creyentes. O sea, tenemos un doble propósito: evangelizar, pero lo que estamos haciendo acá, o sea, enseñamos la palabra para ser edificados y la ponemos en práctica. ¿Sí? Es necesario enseñar la palabra, predicarla, para que el cuerpo vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, ¿sí? Se vaya afianzando, que es lo que dice la Biblia, cómo edificar. Y la iglesia, entonces, hermanos, somos una parte estratégica en los planes de Dios. O sea, realmente somos una parte estratégica y se convierte en el instrumento de la verdad de Dios en esta era antes del reino de Dios. ¿Cuál es la estructura de la iglesia? Esto es una foto de una construcción antigua que es una piedra angular. Ustedes han escuchado la piedra angular. Y la piedra angular era algo que se ponía en una esquina de la edificación y era para guardar, digamos, los ángulos, o sea, que esto quedara a 90 grados en las 3 dimensiones. ¿Sí? Si esto queda un poco torcido, termina cayéndose el edificio. O sea, era una herramienta de construcción, era una piedra de referencia lisa que geométricamente quedaba, o sea, perfecta. Bueno, casi perfecta con los instrumentos que ellos tenían. Esa era la piedra angular y sobre ella se iba construyendo el edificio. Y la Escritura nos muestra esa ilustración de Cristo. Nuestra piedra angular, la piedra angular de la iglesia es Cristo. Efesios 2, 19 al 22, dice Pablo: así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, hablando de los gentiles, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, ¿sí? En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, allí tenemos la iglesia, tiene un fundamento firme y confiable en nuestra estructura, y cimentado sobre esta base tenemos cohesión y estabilidad del edificio. Por eso, si no enseñamos las palabras de Cristo y si no enseñamos las palabras de los apóstoles, que están reflejadas en los demás libros, en todos los libros del Nuevo Testamento, nos perdemos. Nos perdemos. Entonces, si vamos a decir, Juan apóstol, el último que quedó, escribe Apocalipsis y va a decir, no, Juan, no te creo porque tu Apocalipsis 20 no concuerda con mi teología. No puedo hacer eso. Me voy a desviar, el edificio se va a desviar o se va a tener problemas, ¿sí? Tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia nos vamos edificando sobre ellos y es en la enseñanza. Obviamente Cristo es, pues sin su sacrificio no tenemos nada. Y más, Él también nos dejó palabras en los evangelios. Es un edificio que tuvo su inicio con Cristo y no en tiempos del Antiguo Testamento. Por eso la iglesia, o sea, ¿dónde empieza un edificio? En la base. O sea que empezó por allá en el magma, ¿es que se llama? No, empieza aquí en la base, ¿sí? Tiene un inicio histórico con Cristo. Y otra pregunta, ¿cuántas veces hay que poner el fundamento? Y si lo muevo, daño todo, ¿cierto? O sea, hay una construcción que quedó con mal fundamento, muy difícil restaurarla, ¿ok? Entonces, la estructura de la iglesia nos deja ver también acerca de la realidad de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la relación de la iglesia con Israel? Y ya podemos sacar las conclusiones a raíz de lo que hemos visto. Entonces, la iglesia no es Israel, pero está relacionada a Israel en el plan de redención. La iglesia nació de los judíos, pues la salvación viene de ellos, como dijimos. ¿Qué tenemos en común con Israel? ¿Sí? Es llamada pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, este es un argumento que muchos usan. Pero lo que Dios dijo de los israelitas, nación santa, real sacerdocio, se le aplica a la iglesia, entonces nosotros somos Israel. No, ¿qué es lo que pasa? Como tanto Israel, el remanente es pueblo de Dios, y el Israel al final de la historia, que va a ser toda la nación, es pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios, pues Dios nos da el mismo rótulo. O sea, todos somos nación escogida, pueblo santo, ¿sí? Un reino de sacerdotes. Entonces, por eso nos habla de lo mismo, porque tenemos esa misma calidad delante de Dios. No es para decir que uno reemplazó
al otro porque va a un propósito común, no implica un reemplazo, ¿sí? Por eso la iglesia es llamada pueblo de Dios. La iglesia participa en el nuevo pacto y es beneficiaria de la promesa de Abraham. Y los creyentes han sido acercados a las promesas y pactos dados a Israel, que fue lo que acabamos de leer. Entonces, aquí tenemos más implicaciones. Participamos de un nuevo hombre, ¿sí? Hay una unidad, ya no hay diferencias, tenemos bendiciones espirituales solamente en Cristo, ¿sí? Pero esto es importante, hermanos, nosotros conservamos la identidad. O sea, yo soy colombiano, no puedo cambiar eso. O sea, Dios tiene un propósito que uno sea colombiano, estadounidense, judío, español. O sea, no hay... Recordemos que Él se glorifica en eso y lo vemos en Apocalipsis, lo acabamos de leer, de todo pueblo, raza, lengua y nación. Miren, la iglesia nunca es llamada Israel en el Nuevo Testamento, nunca, ¿sí? Nunca es llamada, ¿sí? Y lo que les decía, Israel, el término Israel se utiliza en el Nuevo Testamento y siempre se refiere al Israel étnico, o sea, la nación de Israel. Y el Nuevo Testamento no evidencia un cambio en el significado de Israel. O sea, Israel no cambia de significado, siempre es Israel. El pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, y eso está en Romanos 9, del 1 al 5. Miren lo que dice Pablo. Dice, voy a leer, dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, o sea, pertenecen, no dice pertenecían, pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, Israel aún conserva las promesas que Dios le hizo, como lo hemos dicho de una vez, ¿sí? Lo hemos dicho anteriormente, perdón. El término israelita se usa en forma natural, no espiritual, en el Nuevo Testamento, para los descendientes de Abraham, aún después de haber sido instituida la iglesia. O sea, no tiene un sentido espiritual. O sea, si hay pasajes donde demuestra que, o sea, que Dios, o sea, hay un Israel dentro de Israel en el sentido que hay judíos creyentes. Eso es lo que está diciendo Pablo en las cartas. Y el propósito de Dios no es convertirnos a todos en israelitas, sino el propósito de Dios es salvarnos como lo que somos, o sea, colombianos, peruanos, o sea, no volvernos israelitas porque Dios se glorifica en esto como acabamos de ver. Y esto va en concordancia con el Antiguo Testamento, que los gentiles también seríamos bendecidos en Cristo y seríamos salvos y recibiríamos las bendiciones del Mesías. ¿Ok? ¿Cuál es el futuro de Israel? Ayer vimos gran parte de esto, hermanos. Entonces, tenemos una confirmación de la expectativa del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Israel no ha sido desechado para siempre. Hay un juicio presente, pero una esperanza futura, eso es lo que estamos viendo. Y en sí es una declaración profética por parte del Señor. En Lucas 21, Jesucristo habló del tiempo de los gentiles. Significa este tiempo que Israel, que Jerusalén está bajo el dominio de las naciones gentiles. O sea, Dios le ha dado a los gentiles que puedan enseñorearse sobre ellos y eso lo vemos hoy, que Israel no puede moverse tranquilamente, tiene cierto poder, pero está sometida a otras naciones, ¿sí? Y todo esto está en concordancia con el Antiguo Pacto, como vimos ayer en el Antiguo Testamento, perdón, como vimos ayer. Y vemos esta esperanza de restauración, hermanos. Vemos esta esperanza de restauración en la Escritura. Miren, Hechos 1:6, después de que Jesús pasó 40 días hablándoles del reino a los discípulos, 40 días con el mejor maestro que existe. Y miren lo que le preguntan en el versículo 6. Dice, entonces los que estaban reunidos, justo antes de la ascensión, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban. Preguntaban es que una y otra vez le estaban diciendo, o sea, no era que le hicieron una pregunta, estaban inquietos. Le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurará ser este tiempo el reino de Israel? Entonces, ¿qué les estuve enseñando acerca del reino de Dios? Pues que Israel está en cabeza de ese reino. Y Jesús no les responde, no, pero no entendieron mi lección de 40 días. Miren lo que les dice.
Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, ¿qué les dijo? No les voy a decir cuándo, pero lo va a hacer. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué los dijo por medio de los apóstoles? Es tiempo de predicar, porque no sabemos cuándo hace la restauración de Israel, entonces tenemos que ser testigos de Cristo en este momento. Tranquilos que el tema que sigue es más corto, no se preocupen. Por eso es que he tomado más tiempo acá y el otro tema es más de la estructura de las teologías, que no, creo que no es tan importante como Israel y la iglesia. Entonces, ¿cuál es el futuro de Israel? El Nuevo Testamento reafirma los pactos y promesas dados a Israel en el Antiguo Testamento, o sea, son reafirmadas. O sea, el Nuevo Testamento no dice que ya esas promesas no están para Israel. Entonces, la iglesia es estratégica, pero no es el propósito final, ¿sí? Y la iglesia entonces no puede considerarse como superior a Israel, sino como beneficiaria de las bendiciones de Dios por medio de Israel. Miren este pasaje de Romanos 11, 17 y 18. Dice, pero si algunas de las ramas, o sea, hablando de Israel que lo compara con un olivo cultivado, dice los gentiles un olivo silvestre. Se dan de cuenta que Israel es un olivo o sea, que está en un cultivo, o sea, está cuidado y nosotros somos una planta callejera, silvestre, o sea, nació por ahí. Lo que está diciendo, dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú, porque está hablando a los judíos, dice, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, ¿sí? No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y dice, si tú contra la naturaleza fuiste injertado, ellos que son naturalmente parte del árbol, o sea, esa parte contra lo que es natural a mí me humilla, o sea, me bajó, o sea, en el sentido que tengo que pensar bien de mí como gentil, o sea, que realmente el árbol natural son ellos, y lo dice Pablo en Romanos 11, allí si ustedes leen todo el capítulo. Conclusión, un entendimiento literal de toda la Escritura muestra que tanto Israel como la Iglesia hacen parte del pueblo de Dios y están destinados por Él para traer salvación a las naciones en el curso de la historia. Israel y la Iglesia no son en sí fines, sino medios de Dios para manifestar su misericordia y su salvación. Somos medios de Dios. Y ya que la Iglesia y Israel conservan de forma clara su identidad en la Biblia, el afirmar que la Iglesia ha reemplazado o tomado el lugar de Israel es un mal entendimiento del plan de Dios. ¿Ok? Vamos a pasar esta conclusión, vamos a iniciar en el siguiente tema. Si quieren pueden sacarle allí una fotito. Es todo lo que hemos estado hablando, hermanos. Entonces, es repetición de lo que hemos estado hablando, del cumplimiento literal y no espiritual, conocer nuestra identidad y propósito en el plan de Dios. De esa manera podemos adorar a Dios de una forma genuina, ¿sí? Y esto es muy importante, la restauración de Israel al final de los tiempos será la vindicación ante las naciones del gran nombre de Dios que ha sido profanado. Y esto es lo que para mí es lo más importante. O sea, Dios va a ser vindicado, o sea, ese pueblo infiel finalmente va a someterse al Señor. Y Romanos 11 y toda la sección del 9 al 11 nos da un buen entendimiento de toda la parte de Israel y la iglesia. Vamos a terminar con este tema, es más rápido, es el cumplimiento de la profecía bíblica. Obviamente cuando hablo de profecía y en el contexto que estamos hablando, yo espero que la profecía se cumpla en el futuro, ¿correcto? Pero hay otras posiciones donde no creen que la profecía se cumpla en el futuro. O sea, ¿cuándo se va a cumplir la profecía bíblica? Entonces, ¿cuándo vamos a tener cumplimiento de estas profecías? Obviamente cuando leemos la Escritura tenemos muchas profecías, algunas de las cuales ya han sido cumplidas. ¿Ok? O sea, ¿cuándo se cumplen? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Realmente saben de qué importa, de cómo interpretamos la Biblia? Hay cosas que cuando leemos, evidentemente decimos no ha pasado. O sea, como la segunda venida de Cristo, o sea, que vienen las nubes con gran poder y gloria con los santos, las señales celestiales. O sea, nos damos cuenta que eso no ha pasado. O sea, yo no puedo argumentar que esto ha sucedido, ¿ok? Hay varias formas de ver la Escritura y son cosas que en algunas iglesias
profesan, está el preterismo, el historicismo y el idealismo del futurismo. Nosotros obviamente creemos en el futurismo, que las profecías que se ven que son futuras, pues son futuras y no las reversamos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el preterismo? El preterismo viene del latín, preter, significa pasado. Dice que la mayoría de los pasajes describiendo la tribulación y el retorno de Cristo ya fueron cumplidas en el primer siglo. Sí, o sea, que con la destrucción de Jerusalén en el año 70 ya se cumplió todo. O sea, hay un preterismo completo, o sea, consistente. Es decir, miren lo que dicen ellos, que con la segunda venida de Cristo, la resurrección, el estado eterno, todo ya está cumplido. O sea, el Apocalipsis es un libro de historia pasada, que dicen ellos. Preterismo moderado parcial, creo que ese era el que profesaba R.C. Sproul, dice que muchos sermón del monte cumplido en el año 70 después de Cristo, pero esperan un regreso físico de Cristo. Algunos esperan el juicio de las naciones, o sea, ese es el más conocido, el moderado, ¿sí? Basado en una fecha errada del Apocalipsis. Ellos dicen que Apocalipsis fue escrito antes del 70, entonces lo que están hablando, o sea, todo lo que habla de las catástrofes que van a existir, del periodo de la ira de Dios, está hablando desde cuando el templo Israel fue destruido en el 70. Sí, eso es lo que dicen ellos y así lo interpretan. Pero tiene un malentendimiento acerca de la escritura, ¿sí? de los términos de esta generación, y está cerca, o sea, hay un malentendimiento de esto. Realmente cuando la palabra de Dios dice está cerca, es que es inminente, o sea, que viene en camino y que en cualquier momento va a venir a tocar a nuestra puerta, ¿ok? Recordemos dos pasajes que tenemos en Hechos 1:7, primero dice, y él les dijo, lo acabamos de leer, no corresponde a ustedes el tiempo ni las épocas que el Padre ha fijado. O sea, hay un malentendimiento porque sabemos de estas cosas, pero no sabemos exactamente cuándo van a suceder. Y hablando de la segunda venida del Señor, Mateo 24:36 nos dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Okay? Entonces estamos enseñando escatología, pero no sabemos, o sea, todo aquel que venga y diga una fecha exacta es un falso profeta. O sea, si se pudiera hablar de profeta, es un falso maestro, más bien. O sea, nadie puede tener la fecha. ¿Okay? Entonces también que vemos de este preterismo, o sea, está mal, porque, hermanos, una lectura, un buen lector lee estos pasajes que tengo allí y uno se da cuenta que no pasaron durante el primer siglo. O sea, cosas, por ejemplo, una tribulación como nunca ha visto el mundo, ni habrá jamás. Eso no ha sucedido, terremotos, que cae un cuerpo del cielo, una montaña se hunde. No puede haber pasado, hermanos, ¿sí? Historicismo lo que dice es que los eventos del Sermón del Monte y Apocalipsis describen, es como una descripción de cómo la historia se ha venido desarrollando desde la primera venida, o sea, es incompleto. Por ejemplo, los historicistas ven las 7 iglesias de habla Apocalipsis como etapas de la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, escribe a la iglesia en Éfeso, escribe a la iglesia en Esmirna, ¿sí? Entonces, Éfeso significa los primeros tantos años de la iglesia, Esmirna es una mala hermenéutica, ¿sí? Es una mala hermenéutica. Ellos ven el anticristo históricamente asociado con el Papa, el Imperio Romano o algún poder opresor de la iglesia, pero el anticristo es una figura futura que no podemos, o sea, esos han tenido ese espíritu del anticristo, pero no son el anticristo, ¿sí? Los sellos, trompetas y copas del Apocalipsis se asocian con eventos históricos como invasiones bárbaras, las cruzadas, la reforma protestante. Entonces realmente no, es muy difícil esa hermenéutica sustentarla. Idealismo, ¿ustedes recuerdan a Esopo? ¿Y qué escribía Esopo? Fábula. Entonces fábula es que hace una historia ficticia. El pastorcito mentiroso, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza del pastorcito mentiroso? No digas mentiras, porque el día que sea cierto no te van a escuchar. Algo así. Entonces el idealismo es como, la Biblia es una fábula. Entonces me das principios morales y me enseña que Dios es bueno, que hay unos malos y que Dios va a ganar. Y entonces yo tengo que estar confiado. Bueno, eso es cierto, pero hay una literalidad en lo que está pasando y que los juicios son reales, ¿no? Entonces el idealismo se sale del pasado, del presente o del futuro y sencillamente se lo aplica a todo el mundo. Son principios, así hay muchos libros de Daniel que
lo interpretan de esa manera, hermanos. Futurismo, entonces futurismo significa, que es lo que estamos enseñando en este curso, significa que la gran mayoría de las profecías son aún futuras. Sí, son aún futuras. La tribulación, el anticristo, la salvación de Israel, o sea, no es que cogemos toda la profecía y decimos futuro, lo que pasa es que miramos la profecía, miramos la historia. ¿Se acuerdan que el Señor nos dijo que tenemos que ver los tiempos y las señales de los tiempos? O sea, si uno ve una nube negra va a llover, ¿sí? Entonces, si vemos la historia, podemos ver, o sea, Dios nos da el discernimiento para ver si verdaderamente algunos acontecimientos han sucedido o no. Y que algunos ya han sucedido. Entonces, la mayoría de las profecías aún son futuras y todas están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Miren, el arrebatamiento es algo asociado a la segunda venida de Cristo. Como todos los eventos que vienen después, todo está centrado en el Señor Jesucristo. Entonces, la salvación de Israel, la segunda venida, el milenio y el estado eterno aguardan su cumplimiento futuro. Y es lo que tenemos en la Escritura. Y allí tenemos muchos pasajes de los juicios sobre la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis nos dice que 3/4 partes de la humanidad, no, la mitad de la humanidad va a morir. No sé si están dando bien las cuentas. Pero va a haber gran mortandad. Sí, creo que la mitad va a morir. O sea, somos 6.000 millones, o sea, va a morir 3.000 millones de personas. Eso va a ser fuerte, hermanos. O sea, que mueran la mitad de la población, por lo menos en lo que dice allí. Entonces, ese es el futurismo, por lo que hemos estado viendo, y vamos a ver más detalle ahorita en la tarde de estos eventos futuros, las 70 semanas de Daniel, que también es importantísima para el entendimiento bíblico. Entonces, solo quería presentarles al final este entendimiento también que hay en teología de la escatología. Obviamente somos futuristas, donde la profecía nos diga que es futura. Si es pasada, no somos futuristas. ¿Me entienden? Se evaluamos para saber si la Escritura es futura. Y pues aquí terminamos esta sesión, hermanos.